en tu conexión matinal. Siga con nosotros. Fíjese que estamos ya como casi todos los jueves con nuestra querida abogada Paola Vidal, que está en nuestro set ya. Paola, ¿cómo estás tú? Oh, muy bien, Karin, gracias. Contenta de estar acá y de saludarlos a todos. Mira, Paola, tenemos el color cambiado. En pastel tú un celeste y en pastel yo un rosado. Sí, hoy día es el día que se estrena Barbie, así que hay que andar de colores. Barbie. Sí, colores pastel. ¿Te gusta Barbie? ¿Te gusta? ¿Jugabas con ella? Alcancé a jugar efectivamente con las primeras Barbies que no eran articuladas ni representaban a personajes famosos, pero marcó un hito en nuestras vidas. Imagínate una muñeca que dejaba de ser el bebé con el que jugábamos de muñeca y pasaba a ser ya una mujer como adulta. Como lo que querías ser, claro, con una profesión. Rubia. ¿Qué Barbie tenías? Yo tenía varias Barbies, pero una en particular que me trajo una tía, a la que le mando mucho saludo a mi tía Gildita, primera vez que mando saludos a un pariente, que me trajo cuando viajó una Mujer Maravilla, que en ese tiempo estaba la Wonder Woman. Y me la trajo y era articulada, fue la primera muñeca articulada que yo tuve. Y era bella, tenía el cambio de ropa. ¿La tienes aún? No, se la regalé a una prima, porque uno ya crece después, y sus regalos y sus muñecas, qué sé yo, las va heredando. Una Barbie Mujer Maravilla. Sí, una Barbie Mujer Maravilla. Oh. Era muy linda, muy top, la disfruté mucho, así que gracias, tía. Tiene que haber estado un poco inspirada en la cara de Linda Carter, tal vez. Sí, era linda, el pelo, tenía el traje de la Mujer Maravilla y el traje que usaba ella como miembro de la Fuerza Aérea, que ella trabajaba encubierta. Entonces también tenía esas dos. Qué bueno. Que ojalá que la gente también la disfrute muchísimo, la película, y jugar es tan bonito en la vida. Siempre. Paola, estás con nosotros en esta oportunidad porque queremos explicarle al público qué son las fundaciones, qué son las corporaciones en realidad, que en el último tiempo han causado tanto revuelo en nuestro país y que en definitiva tienen, nos guste o no nos guste, tienen en una posición bien complicada también al gobierno, Paola, en este minuto. Sí, efectivamente. Primero expliquemos qué es una fundación. A ver, es importante siempre remontarse, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? A lo más básico, que es nuestro Código Civil, ¿cierto? Que es del año 1800, ¿cierto? Sabemos que lo escribió don Andrés Bello. Él establece una diferencia súper importante entre las personas naturales, primero, o sea, nosotros, y las personas jurídicas, que son entelequias, ¿cierto? Así lo vamos a decir, o creaciones de la mente, ¿cierto? Sí, claro. Que tienen características, que son las personas jurídicas, que tienen características también al igual que las personas naturales. Y estas personas jurídicas se dividen en dos ramas. Las con fines de lucro, que son todas las sociedades que conocemos, limitadas, SPA, sociedad anónima, en fin, todas las sociedades con fines de lucro que conocemos, ¿cierto? Y las sin fines de lucro. Y ahí es donde encontramos a las corporaciones y fundaciones. ¿Ya? Que no persiguen beneficencia, así nacen, por una razón de beneficencia, ¿cierto? Y se distinguen básicamente por dos razones que están en su propia definición. Y una de ellas es que las fundaciones se definen como patrimonio afecto a un fin. Eso quiere decir que lo que predomina ahí, ¿cierto?, es el dinero que es, o un inmueble o algo material, ¿no?, sobre la cual se pueda desarrollar, ¿cierto?, este fin en el fondo de beneficencia. Y las corporaciones tienen puesto el foco en las personas, o sea, una cantidad de personas que tienen una idea común, por ejemplo, cuidar a los animales. Oye, qué buena la aclaración. Sí. Es importante que sepamos esa diferencia para que las personas, cuando le digan fundación, digan al tiro, patrimonio afecta a un fin. O sea, ponemos el foco en los bienes que pueda tener, o el inmueble, o la cantidad de dinero que se destina a este fin de beneficencia. Y en el otro caso, personas que, teniendo una misma motivación, como les decía yo, por ejemplo, hoy día vemos hartas fundaciones, ¿cierto?, que albergan animalitos, que juntan en el fondo dinero para mantener a los animalitos de la calle. Un montón de personas que se juntan, ¿cierto?, una cantidad de personas, 5, 10 personas, la ley exige un mínimo, ¿cierto? Y que, teniendo este fin común, se organizan en una corporación. Tienen cada una de ellas un proceso bastante parecido, que se presentan los estatutos a una municipalidad, ¿cierto? Que, si bien es cierto, se realiza en un municipio el proceso, pasa después por la verificación del Ministerio de Justicia, pero puede tener presencia a lo largo de todo el país. Paola, ¿y por qué hay un momento en la historia, digamos, que estamos viviendo ahora en nuestro país, en que está tan mal visto
poder traspasar dinero a este tipo de entidades, si en el fondo lo que se busca, se entiende, digamos, que es un bien para la comunidad, que es un bien para un grupo de personas o más desposeídas, o los animales, o gente que tiene alguna enfermedad, digamos, no todo lo que muchas veces o el Estado o el privado no se hace cargo. Así es. Ya, sin embargo, dame un segundo para terminar de elaborar la pregunta. Es como cuando tú haces una obra de caridad, ¿cierto? Está como bien visto. ¡Wow! Esta persona o esta institución está entregando tal cantidad de dinero para este grupo vulnerable. Así es. Ahora, ¿por qué se transformó en súper mal visto? Fundación, Sí. lo mezclas al tiro con sinvergüenzura. Sí. Y es injusto porque no todo siempre es así. Ocurre que las fundaciones, ¿cierto?, también necesitan recursos para hacer toda esta beneficencia. Claro. Y a veces con las cuotas de los miembros, ¿cierto?, no alcanza. Entonces ellas pueden postular a fondos. Y las fundaciones pueden tener distintos giros, ¿cierto? Desde el que yo te mencionaba, que era el cuidado de los animales, pero puede ser la capacitación también sobre un tema, por ejemplo, género. Ya. ¿Ya? Entonces, ellas pueden postular a fondos, ¿cierto? Pero, ¿dónde se hace el link? Sí, porque yo te comentaba antes, ¿cierto?, que el Estado como tal, ya sea el Estado a través de los ministerios, los servicios públicos, las municipalidades, es un tremendo cliente, ¿cierto? Y cuando el Estado empieza a externalizar los servicios, empieza a contratar a los particulares para que haga ciertas actividades que él no puede hacer, como por ejemplo el aseo y ornato de las municipalidades. Está externalizado, ¿cierto? Se contrata una empresa que poda los arbolitos, que riega los parques, en fin. Bueno, en ese momento, ¿cierto?, el Estado siempre ha sido un muy buen cliente. Y antes se hacía directo el trato. Yo, por ejemplo, municipalidad, tenía un conocido que tenía una empresa de aseo y ornato, le decía, ya, usted, empresa Los Tres Chanchitos, lo contrato para que haga esto. Pero esto se empezó a ver mal, porque en el fondo uno tiene la tendencia, ¿cierto? Oye, pero era así hasta hace poco. Sí, era así hasta que nace el concepto en el fondo de probidad, ¿cierto?, de compliance, que lo hemos hablado, y se dice, oye, ya no puede seguir siendo este trato así tan directo, porque deja fuera a lo mejor otras empresas con más competencia, con más experiencia, con mejor precio, mejor calidad a veces. Entonces hay que crear un sistema que es el de compras públicas, ¿cierto?, a través donde el Estado dice lo que necesita, ¿cierto?, y las empresas ofrecen lo que tienen. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a comprar al negocio del frente un cafecito, ¿cierto? Nos fijamos en la calidad, el precio. El Estado se tiene que fijar en lo mismo, y el Estado, digo, también servicios y también las municipalidades. Entonces, a través de este proceso de compras públicas, lo primero que tiene que hacer un servicio público es ver el convenio marco que está en este portal y contratar si está el servicio ahí. Si no, la licitación, ¿cierto?, que tiene bases, que construye el mismo servicio público que dice lo que necesita, sube las bases a esta plataforma. Pero excepcionalmente sigue existiendo el trato directo. Pero es la excepción a la regla, no la regla general que era antes, ¿cierto? Y también las fundaciones y las corporaciones pueden postular, las licitaciones de que hablamos antes, ¿cierto? Y el trato directo se puede hacer también con fundaciones y corporaciones. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando un servicio, por ejemplo, una capacitación la da solo una empresa, que puede ser una fundación o una corporación, ¿cierto? O en el fondo hay una urgencia, como lo veíamos, yo te ponía ese ejemplo en el tema, cuando vimos el tema de la pandemia, ¿cierto? Era urgente tener vacunas y no daban los tiempos como para hacer la licitación y todo lo demás. Entonces tenía que hacer el trato directo, porque además no todos los laboratorios tenían vacunas. Claro, pero eran los laboratorios, a menos que las vacunas las haya tenido una fundación. Pero yo lo pongo el ejemplo para decir cuándo en una emergencia podemos contratar directamente al Estado. Lamentablemente las fundaciones y las corporaciones empezaron a transformarse en elemento de triangulación en el fondo para hacer el trato directo. Eso en el fondo fue lo que vició un poco el proceso y que terminó en lo que ya sabemos, ¿cierto? Que una fundación, que todos sabemos su nombre, en qué terminó en este escándalo, lamentablemente, porque las fundaciones se pueden adjudicar estos procesos directos de que estamos hablando cuando el Estado requiere realizar ciertos, en el fondo, servicios que no realiza él por sí mismo, contratar a una fundación o una corporación. Entonces, Paola, ¿por qué estaría mal visto finalmente? Es mal visto por la triangulación que se hizo
la mala utilización que hacemos de las instituciones. A ver, cuéntamelo, explícalo. ¿Cuál sería esta triangulación que está mal vista? Claro, porque en el fondo yo, servicio X, digo, oye, en el fondo necesito contratar a un experto, por ejemplo, en capacitaciones sobre género. Voy a poner algo súper distante a lo que pasó con la Fundación Cierto Democracia Viva, capacitación. Pero yo en el fondo voy a adjudicar X cantidad de plata, ¿cierto? Pero necesito adjudicarla y de esa cantidad de plata quizá hay algunos beneficiados. Entonces voy a crear una fundación, porque así pasó en el caso puntual, una fundación que no tenía experiencia, que no tenía ni siquiera el giro para lo que se estaba contratando haciendo el trato directo. Porque las fundaciones tienen un objeto social, un giro. Claro. ¿Cierto? Claro. No tenía años de existencia, no tenía en el fondo experiencia, no tenía profesionales detrás. Era lo que llamamos nosotros en el fondo instituciones de papel, sí, que se crean con el único objeto de poder obtener ese beneficio, obtener esos fondos y en el fondo triangularlos, destinarlos hacia otras cosas que no eran el objetivo para el que se estaba buscando, ¿cierto? Esa cantidad de dinero que se buscaba, ¿cierto? Para algo súper sensible como es el tema de las viviendas sociales, que fue lo que hizo explotar este escándalo, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se da? Está bien, la fundación es una institución de papel, tal vez no tiene ni la experiencia, ni el rubro, ni nada. Puntual, sí. En este caso puntual. ¿Eso es condenable? ¿Eso es condenable, digamos, se puede llevar a la justicia eso o es simplemente sabe que devuelva la plata y vamos a contratar a la entidad necesaria para este trabajo? O sea, de todas maneras ya le pidieron devolver la plata. Claro, esa parte ya la tenemos, sí, de hecho son 391 o 394 millones. Porque hay una parte del dinero que sí parece se destinó a lo que estaba pensado, digamos. Ya, pero al mismo tiempo es judicializable. Sí, y es judicializable porque si hay un delito detrás, aplica lo que es la ley 23.393, que es la que persigue la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas. Ya. Cosa que no existía antes del 2009, porque como hemos hablado otras veces, los delitos son personalísimos y afectaban solo a las personas naturales como nosotros, como tú, como yo, pero las personas jurídicas, que son una creación, ¿cierto?, de la mente, una ideación del hombre, ¿cierto?, no había una sanción en contra de ellas. Pero hoy día sí existe. Y si hay un delito que se persigue, se puede disolver esa persona jurídica, que puede afectar también a las sociedades, pero también a las fundaciones y corporaciones que el juez de garantía, en este caso, determine que es la disolución, o sea, que se disuelve y las responsabilidades son también de los miembros de la fundación o corporación en este caso, así que hay que tener ojo con eso, porque sí es sancionable si se determina que hay un delito, si se investiga y llega a determinarse que hubo un delito ahí. Responderían en el fondo todos los involucrados. Podría ser por estafa, por apropiación indebida, ¿cierto?, por evasión. Hay hartas figuras penales que se me ocurren. ¿Qué está pasando en este minuto, Paola, con el alcalde Jadwe? Que está bastante en la palestra la situación que él está viviendo. ¿Qué sucede en este minuto? Explícanos un poco jurídicamente de qué se trata. Ok, primero, bueno, él se está hablando de él por dos razones. Uno, el caso Luminares, que ya es un poco antiguo, ¿cierto? Y que también parte por el tema de las licitaciones, donde se supone que hubo un trato directo con una empresa X, no debiendo haberse licitado o ver el convenio marco, que volvemos, ¿cierto?, de nuevo al tema de las compras públicas, que se usó el instrumento mal, el de hacer trato directo, debiendo haberse hecho un proceso diferente. Y eso está judicializado, ¿ya? Salió el otro día hablando su abogado, ¿cierto?, que es Sadak Chawan, que es un ex, en el fondo, fiscal nacional, y él dice en el fondo que está seguro que no va a ser formalizado por esto, porque no estuvo, el proceso estuvo hecho de forma transparente, digamos, ¿okay? Pero también se estaba hablando del alcalde Jadwe por algo que todavía es una suposición, ¿cierto?, que es más un comentario de pasillo por el tema de las farmacias populares. Que fueron muy bienvenidas por las personas, ¿cierto?, porque los medicamentos estaban a muy buen precio, pero parecía ahí que había, y por eso digo parecía, que habían favores de por medio que estaban un poco también vinculados a estas triangulaciones de plata que se hacen a través, ya sea de fundaciones, corporaciones, tratos directos cuando no corresponde hacerlo. Entonces volvemos a este esquema que lamentablemente, si se vicia y se utiliza, o mal utiliza las fundaciones o las corporaciones para hacer este tipo de trato, se daña instituciones importantes, porque la credibilidad y la fe pública son muy importantes. Y hay fundaciones
tremendas, que hacen un tremendo trabajo, que tienen Exacto. años y años de experiencia, que tienen en el fondo profesionales de excelencia, que hacen un servicio Que tremendo, cumplen la labor. que como buenos oferentes tienen en el fondo una mejor opción de precio para algunas capacitaciones o distintos servicios que pueden dar a la comunidad. Entonces es importante discriminar en ese sentido y no hacer generalidades cuando no corresponden. Siguen Perfecto. siendo importantes. Ahora, Paola, aclarando un poco el tema, aclaraste lo que pasaría, digamos, con este alcalde, sin que profundicemos en el tema, que no es exactamente el tema esta noticia, sino que en el fondo de qué se trata, de cómo estaría armada esta maraña, digamos, de alguna manera. Pero también quisiera saber si es que las autoridades en este aspecto son culpables, se les puede juzgar Sí. como a cualquier persona, como a cualquier ciudadano que comete un delito, digamos. Sí, nadie está por sobre la ley. Siempre escuchamos, ¿cierto?, esa frase de muchos gobiernos, ¿cierto?, de muchas autoridades, que nadie está por sobre la ley. Exacto. Y efectivamente es así. Solo que en algunos casos, algunos, en el fondo, autoridades políticas, hay que hacer un juicio previo que se llama desafuero. Ya. Porque en el fondo ellos, no todos, pero quienes ocupan un cargo político, generalmente de elección popular, están investidos, ¿cierto?, de una protección especial, digamos, que este fuero, que no se le da a todas a las personas, ¿cierto?, para que en el fondo, previo a ser juzgados, se les saque esta protección en el fondo para que puedan ser juzgados justamente sin esta presión política que pueda haber como un ciudadano común y corriente. O sea, hay que De a pie. desaforarlo primero. Eventualmente, claro, habría que haber un proceso. Ahora el proceso ya está caminando el de luminaria y está en el fondo siendo investigado por Eso porque el ya fue ministerio. desaforado. En ese No, proceso, está en el no. proceso todavía en el Ministerio Público. Entiendo que todavía no ha sido formalizado ni se le han Ya. levantado cargos de ningún tipo. Está en la etapa administrativa de investigación. Ya, ¿en qué minuto una autoridad llegas a desaforarla? En el momento en que ya eres formalizado, por ejemplo, en el caso de un senador o un diputado, que lo hemos visto, ¿cierto? Cuando hay una acusación constitucional y ya la cosa avanza, puede ser eventualmente desaforado para poder ser perseguida su responsabilidad penal. Paola, pero para desaforar, ¿es largo el proceso? No, es un juicio, es un juicio como cualquier otro. Ya, digamos. claro, pero el juez puede decir no lo desaforo. Es que tiene que desaforarlo para poder levantar estos cargos y hacer este proceso. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de estar con fuero? Es que van de la mano, es que no se puede desaforar por cualquier razón, sino cuando hay en el fondo Ya. suficientes elementos, como por ejemplo la comisión de un delito, Ya. delitos como por ejemplo fraude al fisco, Ya. tráfico de influencia. Hay ¿cierto? delitos que no lo ameritan. Hay en el fondo, claro, delitos, más que delitos, hay faltas en el fondo, incumplimientos. Que no corresponderían a infracciones que desaforar. No corresponderían, claro, que no se Perfecto. podrían investigar de otra manera sin necesidad del desafuero. Paola, ¿por qué en este momento de la historia del país está todo el mundo, todos, aquí no me digan, no, es que los de derecha, es que los de izquierda, no, aquí están todos salpicados con el tema de las fundaciones? ¿Qué sucede? ¿Por qué llega a todos los sectores, oficialismo y oposición? Yo creo que porque en algún minuto descubrieron, como decimos, da lo mismo el color político, ¿cierto? Ya. Se descubrió que era un mecanismo, en el fondo, para beneficiar a lo mejor a los cercanos, para, en el fondo, desviar algunos fondos hacia otros lugares donde no corresponde, ¿cierto? Y que pasaba más inadvertido por la naturaleza benéfica justamente con la que nacen las corporaciones y fundaciones que dicen que son sin fines de lucro. Ya. Entonces, en el fondo, en buen chileno pasaba más piola, Ya. en el fondo, utilizar en el fondo esta triangulación que hacerlo con otro tipo de personas jurídicas como las sociedades que siempre están siendo fiscalizadas, ¿ya? Ya. Siempre el servicio de impuestos internos, ¿cierto? Claro. Tiene puesto el ojo, ¿cierto? Siempre a través... En una empresa que le vende la al Estado. Por supuesto, tiene Ya. puesta... la fiscalización. En cambio, nadie fiscalizaba a las una corporaciones fundación, a y un- fundaciones. Ahora Contraloría sí le puso el ojo a las corporaciones y fundaciones. Ya, pero ahora por el escándalo, o ya venía el ojo puesto. No, yo creo que Contraloría siempre está en el fondo haciendo de oficio algunos monitoreos, pero siempre las instituciones que fiscalizan por supuesto, incapacidad que hay de estar cubriendo todos los espacios, esperan siempre que haya una denuncia para poder ir a fiscalizar a la institución que se está requiriendo ser fiscalizada. Ok, Paolita, la última pregunta. ¿Esto podría afectar el futuro de las fundaciones y corporaciones en Chile? ¿Podríamos llegar a pensar, oye, está el escándalo que finalmente el Estado decidió eliminarlas?
yo creo que si existen desde la época de Bello, ¿cierto? Y existen como una creación jurídica, podrían en el fondo decir, saben que ya no van a haber más corporaciones ni fundaciones, pero siempre tiene que haber en el fondo no tan solo sociedades que persiguen el lucro, sino que parte de la sociedad está el tema de hacer beneficencia, y tendría que ser o que se llamaran de otra manera, a lo mejor ya, pero no se puede desaparecer. Tendría que existir, ¿cierto?, una persona jurídica que pudiese canalizar esta bondad del ser humano, ¿cierto?, a través de otra persona jurídica, aunque no se llamara corporación o fundación. Ok. Paola, que estés muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que todos tengan un lindo día. Igual para ti. Y ustedes sigan con nosotros aquí en Tu Conexión Matinal. No se vayan, no cambien.